El tema libertad religiosa siempre llama la atención en cualquier lugar en el que como mundo cristiano estamos, y por eso estamos contentos de tener a Teresa Flores, quien es parte del Observatorio Libertad Religiosa de América Latina. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida, qué placer estar acá con vos. Bienvenida a Mundo Cristiano. Muchas gracias. ¿Qué tan grave es la situación de libertad religiosa en América Latina? El Observatorio es un programa que se encarga de investigar, capacitar y hacer incidencia política en temas de libertad religiosa. Y como parte de estos trabajos, estas líneas de trabajo, la investigación ha arrojado que lamentablemente la situación no está mejorando. Hay contextos en gobiernos autoritarios, ¿no? Como Nicaragua, por ejemplo, Cuba, en las cuales las iglesias están sufriendo limitaciones serias a su libertad religiosa. En México y Colombia podemos encontrar limitaciones también a la seguridad humana de líderes religiosos en contextos de violencia y crimen organizado. Luego también está como un problema muy generalizado la restricción a la libertad de expresión de actores confesionales. Muchos de ellos no pueden dar a conocer sus puntos de vista en base a su fe sobre ciertos temas que son algo sensibles, porque son tildados de, discriminadores o porque están diciendo aparentemente algún discurso de odio. Sí. Entonces la situación es seria en este momento, pero la esperanza en todo caso es que la Iglesia, a pesar de eso, muestra señales de resiliencia. No se calla, no ve esto como algo que los impida seguir su labor, sino como algo que los motiva en todo caso a seguir siendo la voz profética. Entonces la persecución aviva a la Iglesia, podríamos concluirlo. En algunos contextos hemos visto que sí, aviva a la Iglesia. Y eso podríamos rescatarlo como algo muy positivo. Obviamente esto no implica dejar de atender la problemática de fondo. Claro. Y son distintos los actores que podrían hacer algo al respecto, ¿no? Si es que hay una debida motivación a nivel político, desde los líderes religiosos, con tema de formación, incluso la sociedad civil también para resaltar estos problemas. Entonces yo creo que cada sector tiene un rol importante que cumplir en este sentido. La forma de persecución religiosa cambia en diferentes contextos, no es lo mismo lo que pasa en la zona de Oriente como lo que está pasando en Europa del Este, a lo que pasa en nuestros países. Al haber un cierto grado de más libertad, ¿la persecución es tal vez un poco menos agresiva o siempre es igual de agresiva? Depende del contexto. Es que algo que debemos tener muy en cuenta es que la violación a la libertad religiosa, si es que la consideramos desde una perspectiva de derechos humanos, no requiere necesariamente de una motivación religiosa detrás. Basta que haya una limitación objetiva, que no se permita el despliegue de alguna de las dimensiones de este derecho para que se evidencie una falta, una violación. Eso es una cosa. Y lo otro es que la violencia no necesariamente tiene que ser violencia física. Pueden haber casos de violación a este derecho a través de presión, algo un poco más disimulado, algo más sutil. Entonces, los grados son distintos y evidentemente influye el contexto de cada país. El disfrute en general de los derechos humanos depende de los contextos políticos, económicos, sociales, y como el derecho a la libertad religiosa se incluye en este catálogo, incluso es uno de los primeros derechos en ser reconocidos como fundamentales universales. Entonces, evidentemente depende del contexto. No es lo mismo el goce de este derecho en Perú, en Bolivia, que en Cuba, en Venezuela, Nicaragua o Colombia. Es totalmente ¿Qué pasa distinto. con la libertad religiosa cuando riñen más bien entre cultos que pueden verse enemistados en nuestros países? Es decir, una religión específica, hablo del Islam, que pueda tener algún conflicto con la judeo-cristiana en su visión del mundo, en su cosmovisión, y pudiera haber conflicto. ¿Cómo se logra disuadir o cómo se trabaja un conflicto más bien entre la libertad religiosa entre pares? No sé si me voy a explicar la situación. Creo que sí. En todo caso habría que ver las características de ese conflicto en particular y cuáles son las aristas, porque al menos desde el observatorio lo que nosotros analizamos es la violación al derecho objetivo, ¿no? de la libertad religiosa. Los conflictos interreligiosos pueden tener una connotación distinta. Y aquí desde afuera, exacto, el abordaje es distinto. Y si lo vemos desde fuera hay que recordar que el derecho a la libertad religiosa tiene limitaciones. Como la mayoría de derechos humanos, no es absoluto, pero estas limitaciones tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? Si es que se utiliza la religión para algo violento, entonces ya estamos viendo una especie de apología a la violencia, lo cual es un límite claro de la libertad religiosa. Nadie puede decir que en nombre de la religión está legitimado a hacer daño a alguien más. Entonces,
se puede abordar en ese sentido, en esos casos, ¿no? Pero en temas en sí doctrinarios, eso es un tema interno de la iglesia y cada iglesia también tiene autonomía en ese sentido, ¿no? Entonces, en tanto no haya una violación puntual a algún derecho en particular, en tanto se respete el tema de seguridad humana, habría que evaluar bien cuáles son las condiciones o las raíces de ese conflicto. Teresa, ¿cómo puede contribuir el ciudadano de a pie, el cristiano, el miembro de las iglesias, a promover la libertad religiosa? Yo creo que primero es capacitándose. Cuando una persona no conoce el verdadero alcance de los derechos que tiene, es muy difícil que pueda saber en qué momento está siendo limitado. Entonces, si es que uno no sabe hasta dónde alcanza mi derecho, no sé quién, ni cómo, ni cuándo me lo están limitando. Entonces, la responsabilidad de cada uno como miembro, en este caso de la iglesia, es capacitarse, tratar de entenderlo, replicar la información, ayudar al resto a que lo entienda también, y luego no abonar a ciertos contextos que pueden ser también de discriminación, porque no podemos negar que hay algunos miembros de la iglesia que quizás puedan limitar el derecho de los demás o criticar algo o no saber expresarlo. Entonces, yo creo que una capacitación integral, no solamente en contenidos doctrinarios, sino también en ciertos contenidos normativos, obviamente no muy profundos, pero quizás algo general, incluso un entrenamiento dialógico para también saber cómo conversar sobre ciertos temas, puede ayudar mucho, ¿no? Capacitándose, ayudar al resto e involucrándose quizás en proyectos que permitan promover este derecho, ¿no? En distintos contextos. Teresa, muy interesante tus aportes, muy interesante lo que nos enseñas. ¿Y a dónde te pueden encontrar más información del trabajo que están haciendo ustedes como observatorio? Bueno, el observatorio es una fundación de la Plataforma para la Transformación Social. Otro de los proyectos que tiene también es el International Institute for Religious Freedom. La página web del observatorio es www.olire.es y creo que también está ahí la versión en inglés. Yo creo que a través de la página puede ser una primera aproximación, un primer contacto y a partir de ahí, pues en adelante, ¿no? Maravilloso, muchas gracias, Teresa. Listo, muchas Era gracias. Teresa Flores, ella es parte del Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, Olire. Ya como ustedes pueden ver, pueden contactarla en su página web que está apareciendo en este momento. Continuamos con más.